Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy con Gonzalo Gervás en control de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Anda bien? Espero que sí. Como siempre, anda muy bien, Gonzalo. Y arrancamos también con Caro de Cuadro en la producción de este programa, amigos. Estuvimos hablando ayer con Anabela Balduvino sobre este fotógrafo que se llama Robert Frank, que se murió hace poco, un fotógrafo suizo que recorrió Estados Unidos, y le recomiendo muchísimo la serie de fotografías que hizo en los años 50, que se llamó Los Americanos y que fue prologada por Jack Kerouac, nada menos. Y si van al blog de La Máquina de Pensar, está linkeado la serie Los Americanos, van a poder ver esas fotos impresionantes en blanco y negro. También estuvimos hablando con Alejandro Michelena y hoy vamos a darle la bienvenida a un escritor, a un periodista, a un colega de la casa, de Emisora del Sur en este caso, y que ustedes ya conocen, Luis Fernando Iglesias. ¿Cómo andás, Luis Fernando? ¿Cómo ¿Bien? te va, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Luis Fernando Iglesias acaba de editar hace muy poco, hace menos de un par de meses, digamos, en julio, dice acá, ¿no? Julio, agosto, Junio, ¿no? sí, medio de junio salió. Mirá, Razones de la Pelota. Es un libro de cuentos en torno, yo decía, al universo futbolístico. No todos tienen como eje principal el universo futbolístico, aunque después lo pensé, porque yo lo escribí para la Gacetilla, pensé siempre y cuando uno piensa el universo futbolístico de una forma muy ortodoxa o muy precisa, ¿no? Porque el fútbol es mucho más que ir a la cancha o ser hincha o estar ahí, ¿no? Esa es una posibilidad. Mira, yo creo que cuando uno escribe un relato que se puede llamar un relato de fútbol, nunca está hablando de fútbol. Uh-huh. Está hablando de un montón de cosas. Como yo el otro día, mira, salió en el Facebook que se cumplen ya unos 9 años de que salió Historias Infieles. Y también que eran relatos sobre ese tipo de relaciones. Uh-huh. Y tampoco se hablaba de infidelidades ahí. Se habla de un montón de relaciones humanas, claro, que el fútbol es un componente muy particular de los uruguayos y de esta parte del mundo, una seña de identidad muy especial, que genera una serie de hechos en las relaciones humanas que, bueno, no fue a propósito que yo lo hice, fueron relatos que empezaron a surgir y que tenían alguna relación con algún hecho que se relacionaba con el fútbol. Uh-huh. El primer cuento que yo escribí es un cuento de fútbol, que es El hincha por la ventana, que es el que cierra este libro y que ganó un premio allá por 1998, Fundación Van Boston y Santillana, y ahí empezó toda la historia de escritor. Entonces, yo siempre tuve la idea esa de una serie de cuentos. Yo había intervenido en la antología aquella Fóbal, en otra antología en de Clave. Sí. Yo me acuerdo que cuando ganaste el premio aquel... Vos estabas en Fóbal también. Yo estaba en Fóbal, claro. Sí, en Fóbal estaba, pero fui a cuando te dieron el premio por El hincha por la ventana. ¿Vos estabas ahí? En el club de golf. Ese fue el lanzamiento del libro, está bien. El lanzamiento del libro en el club de golf con Piñeirúa, con el profe Tavares, con el maestro Tavares. Washington Tavares estaba, sí. Estaba Washington Tavares, estaba Tomás de Matos. ¿Y Luciano Álvarez no estaba? Luciano también. Luciano fue uno de los miembros jurados. Ese jurado era Diego Bernabé, Luciano Álvarez y Omar Prego. Y bueno, y estuvieron todos ahí. Para mí fue una puerta enorme que se abrió. Entonces, surgieron otros relatos de fútbol. Había algunos que ya estaban en otros libros, como por ejemplo Ruido de Tapones o Jacito. Uh-huh. Y cuando quise acordar, un día hablé con Julián, le dije, mira, yo tengo una serie de relatos y yo tenía en la cabeza, aparte, otro relato más, uno que salió relativamente poco, digo que salió como cuento, uh-huh, que era Puntero Derecho, un cuento que habla de un personaje que se llama El Ñato, que no es otro que Guilla, no descubro nada, uh-huh, y ahí surge de una anécdota que me cuenta Javier Dávila de Carmelo, que un día el grupo que jugamos al fútbol 5 nos dice, ¿ustedes saben cuál fue el último cuadro donde jugó Guilla? Todo el mundo dijo Sudamérica, Danubio. Bueno, el último cuadro que jugó fue Nacional de Pueblo Gil, que es al lado de Conchillas, y ¿saben lo que le pagaban? Le pagaban 2 pollos y una bolsa de verdura. Y yo dije, acá hay un cuento. Claro, esa relación del jugador que hizo el gol más importante de la historia del fútbol, que termina jugando en la Liga Carmelitana por 2 pollos y una bolsa de verdura. Y bueno, y se fueron juntando. Yo tenía otro en mente, otro cuento que quería hace tiempo escribir y me obligué a terminarla, esa idea que tenía. Y cuando quise el último que escribí todo se llama Equilibrios, uh-huh, que es un cuento que relaciona, es de los más autobiográficos, que relaciona un hecho mío con mi padre, después mi padre con mi hijo y finalmente mi hijo y yo, que todos relacionados con el fútbol. Uh-huh. Pero bueno, y se lo mostré a Julián Oviría. Julián me dijo que la idea le gustaba. Yo siempre me llamó la atención que esto se ha revertido en los últimos meses, pero lo poco que se había publicado
de relatos de fútbol, de novelas con fútbol. Sí, aquí en Uruguay, ¿no? En Uruguay, uh-huh, en Uruguay. En Uruguay, ¿no? Exactamente lo contrario en Argentina, que tenés a Fontana Rosa, Sacheri, el Gordo Soriano. Y lo que me resultaba... Incluso alguien, un escritor uruguayo, un jugador de fútbol como es Agustín Lucas. Bueno, pero eso por eso te digo, esos últimos tiempos. Pero él hizo hace 2 años una selección de cuentos donde había escritores y jugadores de fútbol. Sí, y después... pero salió en Planeta Argentina, lo hizo en Buenos Aires. Claro, Clae con Túnel había sacado un libro que se llama 11 cuentos de fútbol, que yo tengo un cuento ahí. Uh-huh. Pero es cierto, ahora salió Cenizas también y ahora también salió los cuentos Pelota de Papel con jugadores de fútbol. Uh-huh. Pero es una cosa nueva, había muy poco y en Argentina había mucho. Pero yo no digo que... A mí siempre me preguntó, porque aparte hay un hecho raro. El primer cuento de fútbol que se escribió en esta parte del mundo lo escribió un uruguayo, lo escribió Horacio Quiroga, se llama Juan Polti Halfback, relata la historia de Abdón Porte, jugador nacional que se suicida en el Parque Central. Y a mí me sorprendía que el uruguayo no hubiera una tradición de cuentos futboleros como sí lo hay en Argentina. Yo creo tener los motivos, pero son individuales de cada uno. Es cierto, está el libro de Galeano, que no es ficción, son crónicas. No, y está el famoso cuento de Benedetti. Y yo creo que esa es la razón por la que no se escribió más de fútbol acá. ¿Por qué? A Benedetti le pegaron con un caño por puntero izquierdo, que yo creo que es el mejor cuento de Benedetti. Es un muy buen cuento. Pero lo digo así, porque Jaime Clara me acuerdo sorprendió, le dije, no, para mí es el mejor cuento. Sí. El segundo para mí es el presupuesto, pero ese gran cuento. Y Jaime Rosa hablaba muy bien de puntero izquierdo. El problema es que le pegaron mucho a Benedetti y le dijeron, ¿cómo en tiempos de lucha social y todo eso vas a hablar de un tema que es pan y circo? Yo pensé que pensabas que lo del fútbol era por esa cuestión, digamos, esa mirada altanera que hay a veces del mundo intelectual o mundo, ¿no? Del mundo escritor, digamos, y ahí está, ese es otro motivo. Uno fue mirado arriba, era un tema baladí, era un tema demasiado prosaico, y otro era un tema que justamente era utilizado por el poder para aquello de pan y circo. Sí, bueno, también muy populachero, como sobre el carnaval también. Exacto, ¿no? Y bueno, y eso creo que está variando. Yo siempre digo que creo que de los dos lados se miran así, porque por un lado están los literatos o la gente interesada en la literatura que mira por arriba del hombro a los futboleros por populachero, por como dijiste, y del otro lado están los futboleros que también miran con cierto recelo al escritor que dice, ¿vos qué sabés de fútbol? Claro, como decía Carrasco, dominar a 2 minutos y después hablamos. Hay como esa mirada. Yo intento que este libro sea tan pero esa mirada, por dos. Me da la sensación, esa mirada ha ido cambiando también. Sí, totalmente. Yo diría que sin saber mucho en los últimos 20 años había una época en que el fútbol era súper cerrado y no se podía hablar de fútbol. La gente sí en las casas o lo que fuera, pero exactamente. En una mesa, vos no podés hablar de fútbol. Porque no podés, porque estás así. Bueno, eso cambió de un lado. Había una cuestión muy fuerte. Y yo creo que cambió también del lado de la literatura, porque ha habido novelas incluso inglesas. Yo leí, la otra vez reseñé para Cultural aquella la vez que grabamos en Wembley, una novela muy interesante, un autor inglés, que cuenta un cuadro amateur que llega a la final de la F Cup. Y se ha perdido ese, porque ya te digo, el que habla, cuando hay un cuento de fútbol, por ejemplo, Puntero Izquierdo, el cuento de Benedetti, no hablaba de un partido de fútbol, hablaba de lo que era la lealtad de alguien a sus ideas. Cuando viene alguien, era un jugador que iban a jugar la final en un cuadro rascabuchi y del otro lo querían comprar. Sí, podría ser la historia del boxeador, la típica boxeador que tiene que perder, la típica boxeador también puede ser. Y entonces, y yo hablé con Julián Ubiría, editor de Random. Yo había hablado con otros editores, todos me habían dicho que bueno, pero justo, me sorprendió que justo Julián me dijo, me interesa, me dijo lo mismo, no hay acá demasiado material. Lo leyó, le gustó, sacamos uno de la selección original, que era un cuento más, 15, pero después los 14 los trabajamos un poco con él, y él quedó muy contento con el resultado, yo también. Yo estoy muy contento con las respuestas que me han dado por interno, en la presentación que hicimos en el Museo del Fútbol, con otro amigo de la casa como José Carlos Álvarez de Ron, fue muy linda, muy cálida, y yo creo que bueno, es un libro más de relatos que yo edito, que tiene la excusa de unirse por el fútbol, pero ¿qué es eso? Son historias que uno quiere contar, porque siempre lo que tenemos los narradores es eso, queremos contar historias, y que se une por ese vínculo de la pelota, por esas razones de la pelota, que a veces no son muy claras. No, y a veces también, digamos, al juntarlos en torno a un núcleo, con cuentos que no podrían ser específicamente futboleros, aunque yo creo que, insisto, si tomamos el fútbol como algo mucho más amplio, ¿no? Como un fenómeno, con todo lo que hay alrededor, ¿no?
comentario frente a una televisión sobre un partido de fútbol. Eso es la parte folclórica del fútbol. Claro, ¿no? Es decir, pero por ejemplo, ahí hay un cuento que se llama Invierno del 96, que aparte para mí es un cuento... Bueno, ese es un cuento largo. Es ¿no? un cuento es de un la... cuento largo. Los últimos días... Mi padre está muy presente en el libro. Desde el primer cuento, que es Ruido de Tapones, que es un cuento de una cosa que pasó en Colonia ya por el 66. Pero, y yo diría que, digo, la paternidad o tu padre, digo, no sé si tu padre, desde el primer cuento, ¿no? Del hincha por la ventana. El hincha por la ventana está... No, pero el hincha por la ventana, Ruido de Tapones. El hincha por la ventana es el de jugador de Nacional que terminó jugando en Peñarol. Pero pero el tema de la relación con el siempre padre. con el padre. Bueno, también en ese caso es el que siente el jugador de Nacional, el hincha de Nacional, que está, digamos, está traicionando al padre por jugar en Peñarol. Claro, siempre la relación de padre e hijo. Está reaccionando frente a un padre que le puso Exacto. nombres de jugadores de Nacional. Pero hay otro, claro, está muy bien lo que decís, pero aparte hay otro cuento que se llama Día de Mudanza, que es nada más que la relación de padre e hijo, que el fútbol ahí se va en las revistas y en el interés del padre de transmitir esos valores al hijo. Pero en invierno 96 son los últimos días de mi padre, ahí sí es muy autobiográfico. Mi padre tiene una charla conmigo en el 96, me dice que cumple 50 años de socio de uno de los equipos grandes, vamos a decirlo, de Nacional. Nacional, es muy bolso. Ese cuento sí, pero hay otro no. El hincha por la ventana. No. Y bueno, hay un cuento que se llama Cábala, que es un hincha de Peñarol, las cábalas que tenía antes de los clásicos. Bueno, también, y hay otro que es de Fénix también, ¿no? Hay uno que es de Fénix, hay uno que es de Racing. De Fénix contra Nacional. Pero está Jacito, que es el Estrella del Norte, cuadro de que los que viven en Sayago. Eso te iba a hablar, sí. Y claro, porque yo me crié en Sayago. Claro, historias infieles. No, aquella, los cuentos. En el primer libro, no lo leí yo, que son cuentos en Canciones de Otoño, hay un cuento que se llama Patio de Noche. Patio de Noche digo bien, que transcurre en la casa de mi abuelo, digo que lo puse como modelo, que era en Bedia, entre Tacuabé y Bel. Y bueno, aparece Estrella del Norte, que es un cuadro que yo conozco y que estuve ahí. Bueno, lo que pasa es que yo me crié los domingos yendo a ver a Estrella del Norte y yendo a ver a Racing, y ahí se me ocurre la idea de un jugador que era bastante patadura, pero con mucha voluntad, y cómo refleja eso entre los amigos, aquellos. Claro, ahí tienes un tema. Ese cuento de que habla, de la amistad de gente que un tipo que no están ahí. O de la vida. Y de todo, del esfuerzo por querer superar algo que son. A ver, yo estuve muchos años trabajando en inferiores, vi jugadores con condiciones no demasiado destacadas, que con actitud vi que llegaron a primera. Y vi fenómenos, algunos le decíamos hasta Maradona, o Maradona, que se perdieron por no tener actitud. Entonces, eso es lo maravilloso también. Es algo de la vida también. Exacto. Podemos ver al principio gente que es muy talentosa y no tiene tanto temperamento, por ejemplo. El fútbol es una metáfora de la vida. Es una metáfora totalmente, de la vida, absolutamente. Totalmente. ¿No? El peor, el que tiene menos talento, el más desgraciado, el que solamente tiene empeño, que si es imposible que avance en el fútbol uruguayo, termina jugando el primero. Pero vos fíjate, uno nunca tiene voluntad de cómo va a contar una historia, pero hay historias, si bien es notorio que yo soy muy hincha Nacional, es más, acabo de cumplir los 50 años, que fue una noche muy especial para mí. Sí, yo te interrumpí porque en realidad en invierno del 96 hay toda una, tu padre tenía que ir y fallece antes a tener la medalla a los 50 años y a unos meses antes de la ceremonia fallece. Fue la última charla que yo tuve con él, que hablamos de eso. Fallece y yo consigo a través de algunos amigos que me hagan una excepción y me den la medalla póstuma para mi padre, y se la regaló a mi madre. Y creo que mi madre después se la dio a mi hermano. Pero digo, en ese trayecto, está en esa agonía, también hay cosas relacionadas con el fútbol y esa unión que teníamos a través de gustos futboleros. Claro. Pero en realidad son los tres, es como uno se despide de una persona que quiere, como fue mi padre en esos días. O sea, que es un cuento que los futboleros están en el costado, sino es cómo termina una relación tan profunda. Lo que pasa es que también uno lee tu cuento y también te conoce y ve las redes sociales y hace poco pusiste una foto de que te dieron a vos por los 50 años. Para mí fue una noche muy especial. Este cuento trata de eso. Cerraba eso. Yo esa noche le dije a mi mujer, le digo, fui con mi mujer y con mi hija y le dije, para mí esto es un cierre. Digo, ahora ojalá que vengan los 50 años de mis hijos, porque es un cierre que yo pudiera buscar el de mi padre en su último acto que me había dicho a mí. Terminé yéndolo a buscar yo a los 50 años. Y más allá del equipo que sea,
pasaría lo mismo si yo fuera de Peñarol o de otro cuadro. Es esa unión que genera el fútbol tan irracional como rica para el Uruguay. Claro, sí. ¿Yo sabes lo que siempre cuento? Mirá si será importante, ¿por qué ese razón? Que cuando Jaime Ross eligió una tapa para un álbum muy lindo de versiones que se llama Contraseña, la contraseña del Uruguay que eligió es un cartel que creo que solo existe en el Uruguay, y yo no sé si está todavía, allá en el Prado, que un pibe jugando al fútbol, como diciendo, ojo, hay botijas jugando al fútbol en la calle. Sí. Eso nada más que ocurre acá. Claro. Entonces, eso para mí, esa seña, yo creo que el fútbol es una contraseña de lo que somos los uruguayos en un montón de cosas. Y eso fue lo que quiero reflejar lo que salió en estos 14 relatos. Después el lector dirá si eso lo interpreta o no. Claro. Por eso te digo, cuando hablamos del universo de fútbol es algo mucho más amplio, digamos, mucho más amplio. Está muy bien, aparte es muy importante lo que, por ejemplo, el fútbol es para el interior. Por eso hay dos cuentos. Yo viví en Colonia unos años. Y me marcó mucho, y este otro relato que me hacen de Carmelo, de cómo el fútbol llena, quizás que todavía más que en la capital, lo que son los domingos. Ese domingo, yo hay una frase que dice el primer cuento, Ruido de Tapones, que no hay nada más desvalido en la vida que un domingo sin fútbol. Claro, porque digo, si no hay fútbol, vas a llegar a las 4 de la tarde que se me acuesta a dormir la siesta, a los que nos gusta, claro, otros irán al cine, lo que sea. Y en el interior es más todavía eso. Al menos, a ver, vamos a ser claros. En el interior de la década del 60, que fue cuando yo vivía allá. Sí, no, pero yo creo que es hasta el día de hoy, digo, y hay una gran receptividad. Yo siempre jorobo, porque yo voy mucho al interior, por cuestiones culturales, que vos vas a las direcciones de cultura, y esto se lo digo a ellos también, ¿no? Y hay siempre complicaciones para hacer un trámite, para que te paguen algo, un almuerzo, ¿no? Digo, pero vienen 11 chiquilines a jugar al fútbol y está todo súper afiatado, pero funciona como un reloj. En la década del 60 yo recuerdo cuando iban los jugadores, los equipos de la capital nacional, Peñarol, Defensor, River, a jugar contra Juventud, contra Plaza. Era una fiesta. Claro. Y yo recuerdo en ese momento, mirá que yo viví en Colonia 4 años, que yo hinchaba, hasta si venía Nacional, hinchaba por Juventud, porque era como que era el cuadro del lugar, el cuadro el sentimiento de pertenencia. O cuando jugaba la selección de Colonia contra un cuadro así, que eran partidos amistosos, yo era como que lo tenías como y un tema. Y también vos lo pones en un cuento, ahora no me acuerdo cuál es, el que es de Artigas y que le toca con el Peta. No es así, pibe. Se llama No es así, pibe. Esa es la historia. Pero me parece que lo que estaba muy bien ahí, que me gustó también, es que como un jugador que de repente viene de Artigas, de un departamento, todo el mundo después lo sigue como si hubiera sido el propio cuadro, digamos, ¿no? O sea, cree que es un Georgian de Arrascaeta, por ejemplo, mi padre es de Nuevo Berlín, y habla, aunque Georgian de Arrascaeta específicamente no es de Berlín, pero dicen que es de Nuevo Berlín, ¿no? Y vienen todos los del pueblo usualmente cuando juega acá, no tengas duda que es así. Fascinado. Sí, si refleja eso es eso, es que todo Artigas estaba atrás de González, de este puntero que llegaba y que venía a jugar a Fénix con el Pero eso es cierto, porque otra de las cosas que me pareció bárbara de los cuentos es que en ese caso yo no sabía si es cierto o no, y digo, ¿habrá cambiado el nombre? ¿Habrá cambiado el departamento? Porque puede ser, digamos, ¿no? Bueno, vamos a contar una cosa que es una infidencia. Viste que vos como escritor hay pila de veces que viene gente que dice, tengo una historia para un cuento y no sirve para nada. Generalmente no. Bueno, Carlos Galván, al que está dedicado ese cuento, que yo trabajé con él en inferiores en Nacional, un día en esos partidos inferiores cuenta la historia de un puntero que ya olvidé su nombre, que creo que no sé si era de Artigas o de Bella Unión, no jugaba en el San Eugenio, como digo ahí, y cuenta esa historia con el Peto Viñas. Después yo a esa historia le agrego mucho detalle inventado y todo eso. Pero la historia, la esencia de la anécdota fue cierta de un puntero que ya te digo, creo que era de Bella Unión, no me acuerdo bien de dónde era. Bueno, y todo el resto inventado, lo que fue en Fénix, el Coronel Milán, todo eso. Ojo, yo soy tan histérico que busqué si el Coronel Milán había sido técnico de Fénix en esa época. Yo pensé también, pero en aquella época, claro, estamos hablando de la dictadura. Estamos hablando de 74, por ahí, los últimos años el Peta Viña, 76-74 Nacional. No, pero aparte que era muy común que había técnicos militares, ¿no? Claro, Coronel Milán fue defensor también. El Coronel Milán llegó a ser técnico de Fénix, yo no sé si no defensor, llegó a ser técnicos de varios cuadros. Y bueno, como fue en Fénix, se me ocurrió con el Milán. Pero ahí está. Hay otras anécdotas que... Hay una anécdota ahí de fondo. Por ejemplo, está el otro cuento Cábala, ese que decías del hincha de Peñarol, que tiene una cábala muy especial cuando jugaba Peñarol para que ganara, que alguien me contó una anécdota parecida. Que quedó en la nebulosa y que por supuesto después lo adapté totalmente al relato. Lo que pasa es que funciona así, digamos, solo funcionan esas anécdotas si
te impresionan a vos y te generan imaginación para recrearla, ¿no? Si vos decís que no te lo puedes sacar, por algo será. Por eso, claro. Porque te impresionaron, no por la propia anécdota, no por la argucia de la anécdota, ¿no? Día de mudanza, el cuento ese de la mudanza del gurí que se va del barrio, a mí me lo inspira dos cosas. Una canción de Fernando Cabrera, que yo la escuché cuando la estrenó, que es Mudanza, por eso está dedicada a él también el cuento. Y a mi hija, porque éramos chiquitos, salíamos a dar por Parque Valle, donde vivo, paseos después de almorzar. Y estábamos en ese paseo, que íbamos a ver, pasar deporte, a jugar y qué sé yo, y veo una casa que estaban haciendo una mudanza y un gurí parado en la puerta. Y a mí me dio la impresión que el gurí tiene una cara de desolación, de que se iba del lugar de él. Claro. Y ahí fue que se me ocurrió esa idea de una mudanza que significa mucho más para un gurí. Lo ubiqué en ese lugar, lo ubiqué en casa de amigos. O sea, eso es el punto de inicio de lo que te inspira a contar una historia. Como vos muy bien dijiste, vos que sos escritor, no te podés sacar esa historia de la cabeza, la seguís hasta que decís, o la escribo o trato de olvidármela, que no puedo. Exacto, ahí sale. Y ahí que sale el cuento. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Luis Fernando Iglesias en torno a este libro de cuentos que se llama Razones de la Pelota, que está publicado por Alfaguara y que está en todas las librerías. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Luis Fernando Iglesias. Razones de la Pelota es el libro editado por Alfaguara que reúne 14 cuentos en torno al fútbol, lo decíamos, al universo del fútbol. Y vos decías también que hay una gran línea autobiográfica, ¿no? En algunos cuentos sí. Yo diría que más que línea autobiográfica, por lo menos a mí me daba la sensación de que muchas veces estabas contando historias que eran reales, digo, ¿no? O sea, cuando uno dice, pero esto habrá pasado exactamente, no habrá pasado. Del primer cuento que escribí, de El hincha por la ventana, que es el que cierra este libro, que trata de un jugador que se llama Atilio Viviano Guzmán, por Atilio García y Viviano Sapirain, un padre fanático de Nacional que iba a ver todos los partidos de Nacional y que el gurí es un fenómeno, pero termina jugando en Peñarol. Yo fui el primer cuento que escribí y me acuerdo que me enloquecí para que los detalles fueran reales en el sentido de ubicarlo en el tiempo. Mi socio, Beto Urcade, de aquella época como abogado, que era hincha de Peñarol, un día no entendía nada, era el primer cuento que yo trataba de escribir, que había tenido esa idea. Le pido un día que me diga cuáles eran los suplentes de Peñarol en el año 82, mi socio no entendía qué diablo le estaba pidiendo yo, y todos los detalles son especialmente ciertos en cuanto a la ubicación en el tiempo, los partidos y todo eso. Salvo el momento fundamental en el relato, que es un clásico, que Peñarol juega con suplentes y que Atilio Viviano Guzmán entra a jugar por Peñarol contra Nacional. No vamos a relatar más nada. No. Lo mejor que me pasó fue un día, Daniel Superviel, periodista que escribió un ensayo que no está edito, que es muy bueno sobre literatura futbolera, me hace uno de los primeros reportajes, estamos hablando del año 98, 99, en El Espectador con Diego Bernabé, y en el corte me dice, yo a ese clásico fui. Y ese clásico era lo único inventado de todos los otros partidos. Y yo le dije, es el mejor elogio que me puedes haber hecho. Claro, si vos creíste que ese clásico existió, es el mejor elogio que puede haber. Entonces yo juego mucho con eso, con cosas que realmente pasaron, con hechos apoyados mucho en la realidad y después la creación de la invención a partir de esos hechos. En muchos cuentos. Sí, contados, pero aparte como hay varios que están contados con esa, digamos, con esa forma de relatar que se relatan las historias, las anécdotas, ¿no? No todos, ¿no? Hay uno de Osvaldo Soriano que no tiene absolutamente nada que ver, y hay otros que tampoco tienen nada que ver. Pero ahí está, digamos, el tema del agradecimiento, un agradecimiento mío a Soriano. Claro, de que yo, para mí, fue quien me abrió la primera puerta cómo tenía que escribir, porque los primeros relatos que yo hice fue de mi adolescencia y era un poco siguiendo ese libro que habla ahí de los años de la juventud de Osvaldo Soriano. Y después hay otro cuento, por ejemplo, El Impermeable, que relata está basado en un hecho que realmente pasó, que fue cuando la familia de Odulio Varela resuelve sacar a remate las pertenencias de Odulio Varela, y bueno, todo lo otro es un invento. Pero sí el hecho de que en el Uruguay se dio, que hubo un remate público en una subasta, con y que declararon patrimonio a la camiseta y los zapatos, eso no podían, pero todo el resto lo pudieron rematar, y la familia decía que estaba cansada de pasar por la feria y encontrar las medallas de Odulio. Entonces ese hecho genera una historia, y ahí uno mete los elementos con las herramientas de la ficción para contar una historia que intente reflejar algo, lo que uno quiere contar.
Claro. Ya que estás hablando del hincha por la ventana y un poco el tema, digamos, de juntar los cuentos, algunos están dispersos, otros habían salido, otros no habían sido creados. ¿Cómo fue? Yo lo pensé, digo, increíble, porque vos lo has dicho varias veces, que tu primer cuento, digamos, publicado, que ganaste el concurso, todo esto fue El hincha por la ventana, año 98, ¿no? Y que de alguna forma siempre contás que Claudia Mengual te dijo, tenés que tomártelo en serio, en fin, una serie de cosas. Y o es un hobby o lo tomas en serio. Claro, te lo tenés que tomar en serio. Y entonces, después, digamos, estamos en el 2019, 20 años después, junto con Julián Ubiría, en este caso, se juntan y bueno, y hacen todo un libro de cuentos que yo me acuerdo siempre, por lo menos yo me acuerdo de Fontana Rosa, que decía que un libro de cuentos, ¿cómo se organiza un libro de cuentos? Dice, para mí, como los LP, decía Fontana Rosa, poner los 2 primeros temas buenos, en la medio poner y al final poner el otro tema bueno. Dice, no, eso decía Fontana Rosa. Está muy bueno. Y bueno, ustedes eligieron poner El hincha por la ventana, tu primer cuento, en, digamos, el lugar más destacado que tiene un libro de cuentos, que es o el primero o el último, ¿no? Yo siempre supe que el primer cuento iba a ser Ruido de tapones, porque es un cuento que yo quiero mucho, es un cuento muy también referencial a lo que fue Colonia, un hecho que hizo mi padre, que a mí me gustó muchísimo que el desenlace de ese cuento, para una reseña que sacaron en el Cultural, el cronista termina dudando si eso no es un sueño que tiene el gurí, algo que pasa. Claro. Entonces yo sabía que ese cuento, que incluso yo se lo leí a mi madre y en su casa de salud con sus amigas poco antes de que mi madre también falleciera, ese cuento sabía que iba a abrir el libro. Es más, a Julián no le convencía el término ruido de tapones. Julián no es futbolero, no sabe nada de fútbol, lo dijo en la presentación. Y yo le explicaba que esos viejos zapatos de cuero que pegaban en el hormigón tenían un ruido muy especial. Claro. Es más, voy a hacer un reconocimiento especial y le voy dando un gran abrazo al flaco Germán, porque el flaco tomó la grabación que yo hice acá en determinado momento para este programa, la editó, le pedí que le hablara con la gente de Santillana, de Random House, no tuvieron problema, e hizo un video que está en YouTube relatando Ruido de tapones, ilustrado con fotos que yo le mandé, con fotos de juventud, que le quedó espectacular al flaco. Y perdona, ¿vos lo leías? Yo lo leí, una vuelta que lo leí para acá, y lo leí en otro lado, que vos que a Mercedes y un montón de escritores nos pediste, yo lo leí. Un cuento, sí. Claro, y el flaco me dijo, ¿podré hacer esto? Y yo le dije, editar a la primera parte, para no ponga, y bueno, vamos a pedir autorización random. Dijeron que sí. Él hizo un primero que tenía poco material fotográfico, yo le mandé más cosas y está en YouTube disponible, está muy bien. Bueno, ese cuento sabía que iba a ser el primero. Y yo sabía que quería que cerrara El hincha por la ventana porque era una especie de parábola de 20 años, ¿no? El cuento fue el que empezó y ese que cierra este libro. Pero eso, digo, también está el tema de la calidad, digamos, para ponerlo al final, ¿no? Claro, o sea, yo lo quiero mucho ese cuento, lo sigo peleando con uno de mis mejores cuentos. El anterior sabía que iba a ser el de Soriano, porque era un poco la explicación de todo el libro en ese relato fantástico, porque mi primer libro, Canciones de Otoño, era un libro netamente cortasariano en cuanto a los relatos fantásticos, y ahí hay un relato semifantástico mezclado. Cortasariano también. Claro. Y después sabía que los otros iban a ser tratando de que no hubiera una uniformidad. Que hubiera cuentos que hablaran de partido de fútbol, pero que hubiera un cuento como Cábala, que es otra cosa, o que hubiera un cuento como Día de Mudanza, que es otra cosa, como El Impermeable, que tampoco transcurre en la cancha de fútbol, por eso, pero que también estuviera Jacito, que es un cuento que ya había salido en el libro justamente del CLAE, que es un jugador de raza, que es un jugador de Nacional inventado, que jugó ahí en Nacional, un brasilero, que cuenta también un relato futbolero donde también se mezcla Peñarol. Sí, hay una cuestión también de la corrupción, también, ¿no? O sea, era posible corrupción. La posible lectura que pueda haber de interpretación de los hechos que nunca... Ese es un gran cuento, me pareció, porque también esa idea de que finales que exigen del lector que los interpreten y que bueno, que se juegue el lector por una interpretación. Bueno, te agradezco, sí, ese es un cuento que yo quiero mucho, como todos los que están ahí. La verdad que hasta Julián estuvo bien, el que descartamos era un cuento de los primeros, era más que nada una crónica, pero de todos los otros cuentos que están ahí, yo todos los defiendo. Es un cuento, no es un libro que yo siente que, bueno, tuve que meterlo, no, esos 14 no sacaré ninguno. Perfecto. Hay algunos cuentos que para mí fueron mucho más trascendentales, El hincha por la ventana, por ejemplo, El ruido de tapones, Jacito mismo, que fue un cuento que me acuerdo que estuvo a punto de ir, que lo había leído, lo había leído el Pastilla Fornaro y lo había leído Delgado Paraín,
porque lo había pedido el hermano de Bielsa, el del técnico, el que fue ministro de Relaciones Exteriores, que es gran hincha de Newell's. Newell's iba a sacar un libro por los 100 años y pedía relatos deportivos. Y yo no me acuerdo por quién fue que se lo mandé, si fue por Mercedes, o por quién fue, o Ana Vidal, no me acuerdo. Y había sido seleccionado ese cuento. Y después ese libro no sé si salió. Entonces es un cuento que a mí me ha dado Jacito muchas satisfacciones. Refleja un poco aquella idea de Sayago, de los jugadores de la liga universitaria o del baby fútbol. Y bueno, son cuentos que quiero mucho. Estrella del Norte, después me enteré que hay una Estrella del Sur también. Sí, ¿no? Pero la Estrella del Norte era, los domingos iba típico, íbamos siempre ahí a ver los partidos de Estrella. Mi hijo jugó ahí y era un desastre en ese momento. ¿En qué año fue el otro día? Y estamos hablando del 2000 y pico. Yo fui en el 66, 67. Estaba levantando ahora el cuadro. Yo vi en el 67, era un cuadro muy importante. Sí. Era un cuadro muy importante. Yo me acuerdo de gente como el Chino Boy, que después jugó en Nacional, o gente que jugó en Racing, como mi amigo Agopi, que llegó también a inferiores de Racing y de Peñarol. Digo, eran, más, yo una vez que intenté jugar y con los kilos de más que tenía en esa época, ni pensarlo, era nada más que ir a ver a mis amigos. Pero toda esa relación de los... Yo cuando lo conocí entraba a ver, era facilísimo entrar. Claro, yo un día me acuerdo tenía un buzo de golero y yo era un desastre atajando. Y me dice un técnico, che, se me lesionó con Leo, pibe, ¿atajás algo? Y yo dije, no, papelón, viste, dije, no atajo nada, viste. Pero son aquellos recuerdos que te quedan de la infancia que después se transforman en eso. Yo ahí metí mucho de la liga universitaria, de un partido que también me pasó a mí, que jugué con un cuadro que perdimos todos los partidos, salvo con el puntero, que le sacamos el campeonato. Y esas cosas que se dan solo en el fútbol, esas amistades, ya te digo, que quedan más firmes adentro de una cancha y que era lo que quería reflejar. Y que son como proezas íntimas, porque en el caso de pequeñas hazañas. Claro, pequeñas hazañas íntimas que solamente la viven los que estuvieron en una cancha de fútbol. Y le sacaron el campeonato a ellos y nada más. Exacto. A mí me pasó exactamente eso en un año universitario. Luis Fernando Iglesias, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Razones de la Pelota, el libro editado por Alfaguara, quedó presentado. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo. Muchísimas gracias por la tarea que vos haces en La Máquina de Pensar de difusión. En estos tiempos cada vez hay que apreciar más a cada bastión cultural que difunde, porque a veces el trabajo que uno hace quiere que llegue, que después la gente decida si lo lee o no, pero que al menos tenga conocimiento que existe. En un año aparte particularmente que han salido muchos buenos libros uruguayos. Recién acaba de salir, lo hablábamos otro día, el de Guillermo Álvarez Castro, Amparo y el galope de los caballos muertos. O sea que es un buen momento de la literatura y está bueno que eso se difunda. Gracias. Bueno, amigos, en La Máquina de Pensar ahora vamos a darle la bienvenida a Richard Escobar en torno a algo que yo lo anuncié ayer. El 20 de septiembre se va a celebrar el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento y va a haber una peatonal cultural en la calle Tristán Narvaja entre 18 de julio y Paysandú de 14 a 22 horas. Así que, primero que nada, ¿cómo andás, Richard? ¿Andás bien? Bien. Muchas gracias por invitarme. Con mucho trabajo. Esta es la segunda vez que vinimos, con mucho trabajo. Sí. Ahora te voy a contar. Ya estuvimos, en un primer festejo de este grupo que le llamamos Paseo Cultural Tristán. Exacto. Para el Día del Libro. Y lo cerraron. Y fue un éxito muy impresionante. Yo fui, hicimos un programa de allá desde una de las librerías, de la librería Montevideo, y pude ver que era una cosa asombrosa la cantidad de gente, pero lo que más me llamó la atención es la cantidad de gente joven realmente. Me sorprendió. El 50% de la gente que estaba ahí era joven y todos mirando. Y era una cosa muy sorprendente, ¿no? Sí, por eso, eso cuestiona un poco de que los jóvenes no leen. No, sí, eso. Y otra cosa que me pasó en la librería Montevideo mientras estaba armando el programa, me llamó mucho la atención la cantidad de gente joven que entraba preguntando por libros. Eso fue muy sorprendente. Sí. Por ejemplo, un detalle, una pavada, pero preguntaban por el del libro de Milán Kundera, el famoso, La insoportable levedad del ser. Sí. Que yo me imaginaba que, es un libro que todo el mundo tiene. Y le dice el librero, no, está agotado. Y solamente lo vas a conseguir como usado. Buscá por Tristán Narvaja porque está agotado ese libro. Sí, y todo el mundo lo está preguntando ahora. Entonces, nada, pavadas como esa, te quiero decir. Que cosas de editoriales, de distribución, momento, que piden cosas que... O las empiezan a pedir de repente desde un lugar determinado, de una clase. Es lo que me decían, una clase, un profesor, taller, un curso, exacto, me dijo, y empiezan todos a pedirlo y no está. Muy sorprendente. Bueno, pero contame, Richard, contame de qué va quedamos muy motivados con cómo nos fue en el festejo del Día del Libro. Y nos surgió por ahí, nosotros trabajamos también con Victoria Dandir, que es una productora que nos viene acompañando. Y surgió la idea de realizar murales artísticos en Tristán Narvaja, que ya era una idea
que hace 2 o 3 años alguien la había alargado y empezamos a movernos en torno a eso. Fuimos a distintos lugares a buscar apoyo, fuimos solicitando los permisos en las propiedades. Llamamos a algún artista muralista que vino, Damián Ibarguren, que es justo desde Freivento, lo que tú contabas, sí. Para que nos asesorara. Se visitaron las calles, se visitaron los muros posibles, se fue realizando un diseño y con una temática que era solicitarles a los artistas que tuviera que ver con libros, ilustraciones de libros, y ellos tuvieran la libertad de hacerlo como quisieran, ¿no? Pero vinculado con la literatura, digamos. Vinculado con la literatura. O sea, serían grandes murales o murales medianos o pequeños, pero todo vinculado con la literatura para hacer una peatonal cultural literaria. Claro, vinculado con eso. Y bueno, se hizo un llamado, se fueron acercando varios. La idea es que no quedara nadie afuera, no había calificación, era ir viendo la experiencia. Había gente que era la primera vez y pintó por primera vez una pared, y había gente que ya más profesional, que ya vienen pintando desde hace años. Se acercó gente incluso que estaba de paseo por Uruguay y que eran muralistas en San Pablo, y bueno, pintaron algo ahí también. Y bueno, y decidimos, bueno, vamos a presentar esto, y por eso este 20, en el marco del Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento, se presentan estos muros, y bueno, se recibe la primavera, una cantidad de cosas, ¿no? Sí, perdón, pero ¿y esos muros ya están pintados ahora? Ya están pintados, hay 20 muros. O sea que yo voy a pasar mañana por Tristán Narvaja y puedo ver algunos. Y podés ver, sí, podés ver unos 20 muros. ¿Mirá? Faltan terminar algunos porque algunos se han enfermado, algunos pero bueno, esta inexperiencia de realizar esto y de convocar y de que se acercaran, por ejemplo, nunca tuvimos en cuenta la operativa al momento en que comenzaran a pintar, que había que tener, no sé, 60 latas, claro, con sus latitas, con su latita más chiquita, con sus pinceles. Y eso, ¿cómo lo atendíamos? Y en Tristán Narvaja que hay mucha gente que se subiendo y bajando, ¿no? Claro, entonces quedó la librería como una pinturería en el cual estamos ahí, todavía estamos con más latas de pintura. Desde el 2 de este mes se comenzó a pintar, comenzaron a realizar sus dibujos, y los dos sábados, el pasado fueron los dos de mayor concentración, claro, porque cuando pueden. Pero aparte ellos uno venía a las 9, el otro venía de noche porque salía de trabajar, claro. Así que estábamos casi todo el día con ese tema. Espectacular. No, pero digo, igual está muy bien vencer un poco la resistencia que siempre hay en Montevideo a hacer esas cosas, digamos, en las paredes y todo esto hay una cierta resistencia, ¿no? Sí. No es tan fácil. No, en algunos lugares no quisieron, pero en la gente que lo aceptó con muchas ganas porque estaban muy feas las paredes. Y después, aparte, otro detalle, los que te dicen que no al principio, me imagino, una vez que vean lo que ocurre y cómo esto repercute en Tristán Narvaja, capaz que reven su decisión también, ¿no? Yo supongo que sí. Y pasó, con 1 o 2 pasó eso, que cuando vieron cómo estaba quedando se acercaron a pintar. Los artistas expresaron su manera de interpretar las obras, tenés mucho, y decían ellos que el uruguayo es muy, muy de hacer rostros. Tenés a José Martí, a Cortázar, tenés a Porcia, un escritor argentino. Sí, Porcia, el poeta. Tenés representación en 1984, Madame Bovary, pero hay también ilustraciones, sobre todo El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, bueno, está bárbaro, Cervantes, Don Quijote, el artista hizo una mezcla, un rostro grande allí. Mirá qué bien. Y digamos, esto va a ser el viernes 20 de septiembre. La peatonal va a ser entre las 14 horas y las 22, un poco igual que fue en el Día del Libro, ¿no? Yo me imagino, con todas las librerías abiertas, me imagino, ¿no? Y con libros a la calle. Con libros a la calle. Y con actividades culturales, va a haber acrobacia en tela, malabares, va a haber títeres, va a haber entre 18 y Colonia 2 DJ que van a estar pasando música, se va a pasar una película que es El Dirigible, y va a haber presentaciones de libros. Y va a haber talleres de narración oral a cargo de Casacuentos, que van a ser para niños temprano, a las 3 y a las 5 y a las 19 horas para adultos.
Todo esto va a ser simultáneo junto con el escenario que va a estar funcionando sobre calle Paysandú con las bandas. O sea vivo. que va a haber un escenario como hubo la otra vez. El Sí. escenario la otra vez estaba entre Colonia y Mercedes, ¿no? Ahora va a estar en Paysandú mirando hacia 18. Perfecto. Nos extendimos una cuadra más. Se van a extender una cuadra más y aparte al poner el escenario ahí en la mitad, digamos como que interrumpía un poco el tránsito, ¿no? O sea, yo tuve que pasar 2 o 3 veces y claro, la gente que estaba mirando eso, nos estaba en la criticaron mitad. los sonidistas, todo, que los cables estaban atravesando el escenario. Exacto, donde la estaban gente, claro, ellos, sí. entonces, Y y bueno, y ahora entonces, vamos a hacerlo. lo ahí. van a poner al fondo, lo cual está bien, y ahí pueden... Porque también cuando yo fui, que ya era más de noche, porque ese día hizo mucho frío, me acuerdo, ¿no? Hizo mucho frío. Refrescó Sí, bastante. pero igual estaba lleno de gente. Para el lado, digamos, de la Tortuguita, frente a la Tortuguita, había un montón de mesas que habían hecho algo, ¿no? Hay mesas en la calle, mesas de blancas. Sí, la tortuguita se come. No, ¿sí? Sí, Yo sí. pensé que habían hecho algo especial. No, era porque era sacaron como unas mesas ahí ellos. un y montón de mesas. Ahora, de los dos lados. ¿no? de los dos lados. Ahora va a haber la Facultad de Psicología, porque también los distintos centros ahí tienen talleres variados. Tiene desde la EMAD, la Escuela de Música, el IABA. Y tenés la de Bellas Artes también, porque está la... Claro, Bellas Artes. Por 18 de Por julio 18 de está julio. Musicología y Bellas Artes. Y Bellas Artes. Bueno, y se va a acercar en este caso la Facultad de Psicología con un laboratorio callejero de intensificación creativa a cargo de docentes y estudiantes. Y van a tener ahí su espacio. Qué bien. Una pregunta, Richard, porque digo, es obvio que ustedes van a crear esta nueva peatonal cultural el viernes 20 de septiembre, porque tuvo mucho éxito la anterior, la que hicieron este año, el Día del Libro. Sí. ¿Hubo alguna, vos tenés alguna medición en cuanto a ventas, en cuanto a si digamos, más allá de la gente, que hubo muchísima, ¿no? No, medición en ventas no, pero o sea, sé que en cuanto a les fue todos muy bien, todos quedaron muy contentos y yo supongo que eso está referido a la parte estrictamente de venta, claro. Porque desde un almacén grande que hay allí, que estaba muy contento y dispuesto a colaborar en las próximas ediciones como es en esta. Esto está hecho todo con apoyo de distintos organismos. Acá fundamentalmente el municipio B aportó las pinturas y toda esta estructura que ahora desde el cierre de calle, los baños químicos, el escenario. El aporte igual que la otra vez el municipio B también. El aporte igual que la otra vez, que fue perfecto. todo lo del municipio B en la parte de la infraestructura para realizar la actividad del cierre de calle, y ahora fueron las pinturas. Qué bien, digo, porque no es fácil hacer toda la logística de un escenario, no es nada fácil, y tener la tecnología, la amplificación y que eso funcione bien, digamos. No, y los imprevistos que te surgen. Y yo me acerqué y eso se veía muy bien, ¿no? Había mucha gente en torno a toques y bueno, después había una presentación de un libro de Carolina Bello por Ramiro Sánchez, pero ahí tuvimos que ir nosotros a hacer el programa, no lo pude oír. Claro. Pero estuvimos haciéndolo ahí, digo. Así que el viernes 20 vamos a ver si estamos también nosotros. Bueno, muy bien, serán bien recibidos. Aparte, esto fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, por el Departamento de Cultura y Tendencia, y este año en el cual nos acercamos a ellos nos plantearon que ya era muy tarde en cuanto al año y las posibilidades de colaborar, pero quedó planteado ya, por ejemplo, para el Día del Libro, una colaboración y trabajar juntos para que la actividad sea... No, porque estas cosas, en la medida en que se hagan y que se demuestre que la gente acompaña, eso es lo más difícil, ¿no? Digamos, porque a priori no sabíamos si la gente iba a acompañar. Yo fui y me sorprendí muchísimo, mucho de la cantidad de gente que había, y estuvimos como 2 horas, yo te reitero. Y no solamente, porque aparte no solamente se vendían los libros en la calle, sino que también vi pinturas, vi artesanías también, ¿no? Sí, claro. Y me pasó estar en la librería Montevideo y ver, digamos, que ellos no nos podían casi ayudar a atender porque era constante, era continua gente preguntando por libros. Y es gente que, eso sí pudimos conversar entre los libreros, que es gente que la ves en esos eventos, que el resto del año no la ves. Y va y compra libros. Claro. Pero vos decís, ¿pero estas personas dónde estaban? ¿Dónde están? Sí. Bueno, una cosa que sí me tocó ver más abajo cuando fui para el lado, digamos, pasando Mercedes, Paysandú, es ver Uruguay, perdón, es ver familias enteras comprando eso en es la lo calle. Que dicen que fue un evento familiar, Eso me que a las sorprendió. 10 terminó Tabaré Rivero 10:05,
no sé, 10:30 el escenario estaba desarmado. Ujú. Y nos fuimos todos. Sí, 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 sí. Ya empezamos a cerrar. Ujú. Que también eso es una cosa que al barrio le preocupa que no, porque ahí hay, ahora no, muchos locales de baile, de Ujú. música, Ujú. que históricamente generan una molestia, un Ujú. sonido a tratar. Entonces Ujú. tomamos en cuenta eso y a las 10 terminamos. Claro. Como ahora va a pasar lo mismo. Ujú, ujú. Y otra cosa que me pareció, eso es una cosa mínima, una anécdota muy chiquita, pero es que estaba ahí yo en el Mercedes y esperando con mucha gente para haciendo tiempo para entrar a la librería y para empezar el programa, y me encontré con 4 o 5 muchachos que eran alemanes, estaban haciendo turismo ahí, yo estaban todos mirando, eran jóvenes y muchachas, y fascinados, ¿no? Fascinados por eso también, ¿no? Mira qué bien, sí. Ujú. Eso, volver a que... Tristán Narvaja, bueno, está la feria, ¿no? Claro. Da la posibilidad que el turista venga, Ujú. pero no hay un paseo turístico Ujú. organizado, ¿no? No hay, no hay. No hay. Si bien pasa el ómnibus, Ujú, pero no, ujú. no hay algo que vos digas que, Ujú. bueno, vamos a organizarnos para atender a esta gente que va a venir o va a pasar en determinado Claro, momento. claro, como pasa, por ejemplo, en el Mercado del Puerto, por ejemplo, ¿no? Que ya se Claro. sabe que se va a ir. Bueno, Richard Escobar, esperemos entonces que este viernes 20, reitero, es este viernes, amigos, de 14 a 22 horas, va a estar cerrado Tristán Narvaja. No va a ser el frío que hizo en marzo, claramente, y en abril, perdón, y esperemos que sea un éxito porque hay que ir a más, digamos. Esto Sí, sí. idealmente, ¿no? Lo conversamos una vez, ¿no? Sería que hubiera una vez por mes un corte de eso, ¿no? Sí. Eso O sería lo una ideal. actividad en la cual le permita acercarse a las familias, a determinados talleres. Claro, o sea, que es una actividad de peatonal cultural, no necesariamente quizás siempre con escenarios, con músicos, pero bueno, digamos, que sea algo que como pasa con el Día del Centro, yo qué sé, no sé, digo. Sí, Esperemos sí, que está sea. planteado un sábado por mes, estar hasta las 18, 19 horas, Ujú. bueno, y sobre todo con talleres dirigidos a escuelas, a docentes, etcétera. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver, despacito Bueno, por las esperemos. piedras. Lo importante es que, amigos, reitero, este viernes de 14 a 22 horas, dense una vuelta por la calle de Tristán Narvaja, porque va a haber mucha movida, va a haber muchos libros y va a haber mucha gente, seguro. Richard Escobar, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ustedes. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a recibir al artista Marcelo Legrand, que acaba de ganar el Premio Figari 2018, para hablar sobre la muestra que va en el Museo Figari con la curaduría de Pablo Uribe. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.